Grande es nuestro Yahweh Dios, digno de toda adoración y de toda exaltación. Gracias, Padre, por la grandeza que tú tienes, la autoridad, el poder, pero a la misma vez la misericordia tan grande que tienes hacia nosotros. Amén. En esta tarde, hermanos, vamos a estar viendo, en este día de Shabbat, vamos a estar viendo la palabra que corresponde a esta porción, que es Matot Masei, que quiere decir tribu y viaje. Y vamos a estar viendo aquí varios versos de la palabra de Dios como referencia. El tema de este día va a ser entendiendo la ligadura del alma. Entendiendo la ligadura del alma. Vamos a orar antes de todo para pedirle al Eterno que nos guíe en esta palabra de enseñanza. Gracias, Padre, porque tú nos has ordenado a dar tu palabra, darla a conocer. Tú nos has ordenado, Señor, a que tu palabra se extienda a través de la faz de la tierra y que el mundo sepa de qué se trata el Dios de esta palabra y de qué se trata esta palabra que sale de la boca del Dios Yahweh que creó los cielos y la tierra y el universo. Y esa es nuestra meta, Señor, dar a conocer tu palabra, dar a conocer tu corazón, dar a conocer tu voluntad, Padre, para que el mundo pueda tomar una decisión sabia y el mundo pueda decidir, Padre, por ti, como tú le dijiste al pueblo de Israel, decidan por la vida y no la muerte. Cada vez que te desobedecemos, estamos decidiendo por la muerte. Pero Padre, tú eres vida. Y gracias a tu Hijo Yeshua, que a través de Él tenemos oportunidad de humillarnos y de corregir nuestros caminos para poder entrar de nuevo en tu voluntad. En el nombre de Yeshua te doy gracias, Padre, por este tiempo y pido, Señor, que cada uno de los que está escuchando pueda entender y recibir esta palabra. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, voy a darle las citas de las cuales voy a estar refiriéndome en esta porción de la palabra de hoy. Sería la última porción del libro de Números de Bamidbar, que va a cubrir del capítulo 31 al capítulo 36. Entonces, estamos ya finalizando Números o Bamidbar, y también vamos a estar viendo como referencia el libro del profeta Isaías 61 al 66, 24, o sea, es lo que llamamos libros de Haftarah. Y también tenemos Marcos 9, del 40 al 50, como la porción que tenemos de lo que llamamos, entendido alguna vez como el Nuevo Testamento, o el Brit Hadashah. En este día, hermano, quiero nada más dejarles saber de algunas de los temas que están envueltos en esta porción. No vamos a poder hablar de todos, pero sí nos vamos a enfocar en lo que es las leyes de los votos. Hoy, en esta porción, nada más le quiero decir lo que cubre todos los temas. Cubre las leyes de los votos, derrota de los madianitas, muerte de Balaam o Bilam, entrega de la tierra a las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Menciona las palabras desde Egipto, que es el nombre en hebreo es Mitzrayim, y fronteras de la tierra, ciudades levíticas y de refugio. Esto es todo lo que se cubre en esta porción. Hoy nada más vamos a hablar, no tengo tiempo para hablar todo esto, pero he escogido hablar sobre las leyes de los votos. Y en esta porción vamos a estar leyendo los primeros versos del libro de Números 30. Vamos a estar viendo ahí lo que dice la palabra de Dios dirigida de parte de Dios a Moisés y a los príncipes de las tribus. Entonces vamos a estar leyendo todo el primer verso hasta el verso 7. Vamos a empezar leyendo, así dice la palabra. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Yahweh ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer cuando hiciere voto a Yahweh y se ligare con obligación,
en casa de su padre, perdón, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ellos, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Yahweh la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada, hiciera votos o pronunciara de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Vamos hasta el 8. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Yahweh la perdonará. Vamos a empezar, hermanos, definiendo algunos términos aquí. Primero vamos a ver lo que quiere decir el término ligadura del alma, pero primero vamos a verlo a base de lo que es la ley de acuerdo o la ley de ligadura. La ley de acuerdo quiere decir que ciertos requisitos tienen que ser cumplidos por acuerdo legal. Por eso todo lo que leímos ahorita tenía una base de un acuerdo legal, con ciertos requisitos para que se cumpliera lo que llaman obligación, si no se vedaba por el marido o el papá, dependiendo de dónde estaba la joven. Entonces quedaba firme esa obligación o ligada su alma a ese voto que hizo. La ley de la ligadura quiere decir que ciertos requisitos tienen que ser cumplidos por acuerdo legal. Esto incluye entendiendo la naturaleza del acuerdo y acordando de hacer o no hacer ciertas cosas, como lo vimos ahorita en estos versos. Pero hay otra palabra que quisiera también definir, que es la palabra profanar. Profanar, tratar a algo sagrado con abuso, irreverencia, desprecio o desecrar. El hombre es profano cuando toma, por ejemplo, el nombre de Dios en vano o trata cosas sagradas con desprecio o falta de obediencia. Es profanar. Violar principios sagrados como mandamientos. Violar la santidad de Dios. Violar la santidad de las cosas ordenadas por Dios. Mejor dicho, violar la santidad de las cosas ordenadas por Dios. Entonces, estas dos palabras las voy a estar mencionando bastante en esta enseñanza, hermano, y por eso quiero dar una base de definiciones para que ustedes puedan también tomar nota de eso. Vamos a empezar tratando de definir la palabra ligadura. La palabra ligar. Vamos a empezar con la palabra ligar. La palabra ligar quiere decir atar o asar. De acuerdo a la concordancia Strong número 631, vamos a ver este ejemplo de esta palabra. Le voy a dar unos ejemplos. El primero está en Génesis 39, 20, Leti. Okay. Génesis 39, 20. Dice así: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Entonces, aquí la palabra correcta que debe de decir es donde estaban atados los presos del rey. Ahora dice en el verso 20, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, pero la palabra aquí, donde estaban los atados del rey. Esa es la palabra que debe de estar ahí, porque esa es la palabra en hebreo de acuerdo a la concordancia Strong's número 631. También vámonos a Isaías 61:1 y vamos a ver que la definición de la palabra aquí es también en esa misma raíz de asar o atar, quiere decir cautivo. Entonces, Leti, vámonos a Isaías 61:1.
El espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahweh y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces aquí la podemos ver en este verso, que fue el verso que leyó Yeshua la primera vez que lo invitaron a leer en la sinagoga. Este fue el verso que leyó, Isaías 61:1, y dijo, y hoy día se cumple esta palabra, ¿verdad? Exacto. ¿Te acuerdas? Sí. Ok. Entonces me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, a los que estaban atados, y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces podemos ver que esta palabra va muy junto con la otra parte de que dice los presos, atados, ¿verdad? Eran cautivos porque estaban atados, ¿ok? Entonces, esta es la porción, como le digo ahorita, que leyó Yeshua en la sinagoga cuando dijo que en ese momento se cumplía esta escritura. Es importante no hablar con ligereza porque puede ser que estemos atando nuestra alma con nuestras palabras. Vamos a ver esto en la palabra profanar. ¿Cuál es el riesgo de hablar a la ligera? Uno de los riesgos es profanar, ¿verdad? Muchas veces nosotros cuando no entendíamos la cosa, hay una cosa interesante que es el Kol Nidre. El Kol Nidre es a la puesta del sol del día antes de Yom Teruah, perdón, de expiación, Yom Kippur. El judío hace una reunión donde ahí hay un canto. Hay un canto, pero tienen también como una reunión donde ellos confiesan que violaron los votos, que los perdone Dios, etcétera, ¿verdad? Sí, eso es lo que dice el Kol Nidre. El Kol Nidre, exacto. Entonces, esa es parte de la cuestión de cuando hemos hablado en ligero o hemos hecho voto y no hemos cumplido, ¿correcto? Sí. Ahora fíjate. Pues muchos hemos hecho a veces votos y nada más te zafaste y bye. Y es más pesado porque cuando tú lo haces contra la autoridad que es Dios, es más pesado ahí, ¿verdad? Exacto. Es malo en ninguna manera, ¿verdad? Si tú haces un voto y funciona, ¿verdad? El voto, pues qué bueno, ¿verdad? O sea, lo guardaste. Pero cuando no lo guardaste, o sea, no guardaste obligación al voto. Es lo que estábamos hablando ahorita. Entonces tienes que pedir perdón porque no lo guardaste, ¿verdad? Ok. Para que no te vengan estas consecuencias que vamos a ver hoy. ¿Cuál es el riesgo de profanar? Según el libro de la Concordancia Strong's 2490, vamos a estar viendo aquí lo que profanar es y quiere decir en este contexto. Vámonos a Éxodo 31:14. Éxodo, Leti, 31:14. Ok. Voy a dar 3 ejemplos aquí. 3 ejemplos. 3. Vamos a ver el primero. Éxodo 31:14. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Entonces vemos aquí por primera vez la palabra profanar refiriéndose a violar el Shabbat. ¿Okay? La consecuencia aquí de profanar o violar el Shabbat es ser cortado de en medio de su pueblo o divorciado. Es otra palabra que se puede usar ahí. Y también eso abarca también la muerte en el sentido que no lo ves físicamente, pero cada vez, si tú sabes, ¿verdad? Estoy hablando de los que saben, si tú sabes que el Shabbat es santo y no lo guardas, entonces tú estás profanando ese día santo, ¿ok? Así de sencillo es. Y lo que veíamos ayer, un documental tan bonito, que a veces tienes la necesidad de servir, como ese grupo cadena de jóvenes judíos en México. Entonces, ellos estuvieron tratando de liberar, pues, viendo a ver si había vida en la torre esa de departamentos que cayó en Miami. Entonces, ellos estaban cansadísimos, no hallaban vida, traían a sus perros y todo.
llegó el día del Shabbat y no habían encontrado más que cuerpos muertos. Sí. Y dice, hicimos un paro porque era el día santo y recibimos el Shabbat y después continuamos con nuestra labor. Ese respeto y honor a Dios, ¿no? Ajá, Qué tremendo. me Y esto estaba en, no sé qué canal era, Leti, pero era a nivel nacional. Eran puros jóvenes. Sí, pero digo, la entrevista esta que Sí. le hicieron Sí. era por el canal ese de Israel México. Ajá, sí. Se me olvida cuál Enlace. es. Pero, enlace, ándale, Enlace Judío México. Ajá, Israel México, perdón. Y lo estaban a nivel nacional, sí. hablando de que ellos guardaron Shabbat aún en medio del rescate que estaban tratando de hacer. O sea, ofrecieron el Shabbat a Dios y siguieron con su labor de rescate porque era urgente. Sí, porque era buscando vida, vida. Era muerte o vida. Sí, exactamente. Y me gustó Sí, mucho me impresionó eso. a mí también eso. Eso Sí. fue algo que, cómo honraron a Dios. Y aparte eran puros jóvenes de 20añeros hermosos. Sí. La verdad que me impresionaron. Eran también ingenieros jóvenes. Sí, Uno de ellos era ingeniero, la otra... Son entrenados por el ejército de Israel, en Israel, ese grupo Cadena. Están entrenados por el ejército de Israel, sí. Sí, pero muy excelente bonito. Ilustración ahí, ¿verdad? El siguiente ejemplo que tengo está en el libro de Levítico 19:12. ¿Cuál es el riesgo de profanar? La palabra aquí también, Leti, para profanar en hebreo es halal, J-A-L-A-L, y como le dije, está en el Strong's 2490, ese es el número donde está la definición. Levítico de halal. 19:12. En Levítico 19:12, correcto. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Yahweh. Ok, entonces vemos aquí el usar el nombre de Dios en juramento, ¿verdad? El verso que dice 12, ¿verdad? Ajá. Entonces dice, y no jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. O sea, como algunas veces que la gente dice, te lo juro por Dios, te lo juro por Dios. No puede estar diciendo eso. No, es contra su palabra. Es contra su palabra. Entonces, porque eso es usar el nombre de Dios en vano. No tiene que estar usando el nombre de Dios para todas las cosas. Te lo juro por Dios. Nada de eso. Eso no puede estar en tu boca. Y recuerden, hermano, que todo tiene un principio con las palabras que salen de tu boca, ¿verdad? Y eso es lo que tú tienes que cuidar. ¿Qué es lo que sale de tu boca? Porque la palabra de nosotros, hermano, y todos estamos en esta disciplina, tiene que estar en acuerdo. Recuerda lo que hablamos al principio, número 30. Tiene que estar en acuerdo, la ley del acuerdo. La ley del acuerdo es lo que causa que pueda dos personas, ya sea tú y yo o yo con Dios, poder estar de acuerdo en poder hacer lo que dijimos que íbamos a hacer en ese acuerdo. Cuando estamos en ese acuerdo, entonces ligamos nuestra alma. Y es como Dios puede ayudarte a ti a cumplir, porque tú haces ¿cómo se dice? Ese acuerdo con Dios. ¿Tú me entiendes? Ese acuerdo que te lleva a tener esa unión con Él en el Espíritu. ¿Ves? De eso se trata, Leti. Gracias. Porque esto afecta al Espíritu, no es nada más el alma. Ok, vámonos ahora a la cita, el tercer ejemplo que tengo, que es en Levítico 22, 31 y 32. 22, 31 y 32. 31 y 32 dice así: guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Yahweh, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Yahweh que os santifico. Es decir, guardar los mandamientos, cumplirlos, quiere decir que tú estás honrando el nombre de Yahweh. Cuando tú no los guardas, tú no cumples los mandamientos, tú estás ¿qué? Profanando el nombre de Dios. Esto es fuerte lo que está diciendo aquí este verso. Ahora vamos a seguir con esa misma definición del 2490 y ahora nos vamos con la de Strong's, que tiene en esa misma raíz de esa palabra que está la letra hebrea Het y Lamed. Het y Lamed es la raíz de esta palabra que sigue en el Strong's 2491, donde habla de
de la misma raíz que viene halal, pero es holy, J-O-L-I, latina. Holy, que viene de la misma raíz de halal, de la letra Het y Lamed, ¿ok? Ahora, esta palabra aquí, Leti, en el Strong's 2491, quiere decir muerto atravesado. Muerto atravesado. Y es la raíz de esta palabra, y en estas dos letras vemos esa definición que cuando la vamos entendiendo de acuerdo a los versos que le voy a leer ahorita, que es, vamos, el primero va a ser Génesis 34, 27, Leti. Vamos a Génesis 24, 37 para darle un ejemplo de lo que esta palabra quiere decir. Muerto atravesado. En estas dos letras tiene que ver con pared levantada contra la autoridad. Es decir, es como parámetros que Dios pone con su palabra, con sus mandamientos, su palabra, y usted viola esos límites. Cuando tú violas esos límites, algo sucede. Vamos a ver. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Muy bien, entonces, estos son muertos por haber, ¿qué? Violado un acuerdo que tenía el pueblo de Israel de que una mujer virgen, una doncella, no podía ser violada. Tenía que ser siempre que pasar por el proceso del matrimonio, de la ceremonia, etcétera. Y como violaron a su hermana, ellos fueron, hicieron lo que hicieron contra esta persona que lo hizo de otro pueblo, que no era Israel, ¿verdad? Sí, de los hijos de Siquem. De los hijos de Siquem. Entonces aquí vemos lo que se considera como un muerto atravesado. Vamos a Devarim, Deuteronomio 7:15, y aquí en el Strong's es el 2483. Para aquellos que están tomando nota, Devarim 7:15. Y quitará Yahweh de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Muy importante esto. Cuando tú aborreces a Dios es cuando tú tomas una decisión de no obedecerlo. ¿Ok? Fíjate bien lo que quiero decir con esto. Si lo miran ahí en el 2483 del Strong's, esto quiere decir que que profanar es como hacer un hueco en la pared. Recuérdate que hablamos ahorita de mantener los parámetros que Dios nos da a través de su palabra, de sus mandamientos. Son parámetros para cuidarnos, para protegernos y mantenernos en acuerdo con Él. Cada vez que Israel violaba esos acuerdos, salía de esos parámetros. Lo vimos en la semana pasada, en la porción de la semana pasada, que los violaron y violaron el acuerdo, el pacto. Entonces, ¿qué pasó? Dios tuvo que traer juicio sobre el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, otra vez, profanar es como hacer un hueco en la pared. Cuando Dios pone límites, parámetros, a través de sus ordenanzas, mandamientos y estatutos, y tú conscientemente los violas, estás levantándote en contra de su autoridad. Esa es la cuestión, que te levantas en contra de su autoridad. Al hacer esto, entonces enfermedades son como un hueco o heridas en nuestro cuerpo. O como que tú le das un puño por la pared se rompe, entonces ya puede, como se dice, lo malo penetrar. Porque ahora, recuerda lo del Edén, ¿verdad? Que el hombre escogió el árbol del bien y el mal. Ahora el hombre puede pensar que lo que Dios le dijo no es tan importante. Voy a buscar por allá a ver si hay algo mejor o algo que me conviene, ¿verdad? Esto muchas veces sucede porque la gente no entendió lo que hizo Yeshua por nosotros. Isaías 53, Leti, vamos a leer el siervo sufriente en Isaías 53 del 3 al 6. Isaías 50, ¿qué te dije? 53, perdón. Del 3 al 6. Vamos a oír lo que dice aquí. Despreciado y desechado entre los hombres. Perdón, Leti, la palabra aquí despreciado va en contexto con la palabra hebrea holy,
que acabábamos de ver en Strong's 2483. Ok, sigue. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Hasta dónde? Hasta el verso 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto aquí quiere decir, cuando habla de herido, Leti, dice despreciado y herido. La palabra herido aquí es traspasado. Y traspasado nos habla del cuerpo de Yeshua que fue profanado por nosotros. Nuestro pecado profanó su cuerpo, porque él tuvo que morir por nuestros pecados. Y pecado es transgresión de la ley. Entonces, cada vez que no guarda sus mandamientos o su palabra, o por ejemplo el Shabbat, entonces estás profanando a Dios. Vamos a ver la consecuencia que tiene eso de profanar el cuerpo de Dios, de Yeshua, en este sentido, ¿verdad? Cuando entras en este tipo de actitud de desobediencia. Hebreos 10, 26 al 29. O sea, en estos versos, Leti, lo que vamos a ver es que cada vez que desobedecemos, estamos ultrajando su cuerpo y pisoteando su sangre. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahí está. Cada vez que tú desobedeces o yo, estamos ultrajando su cuerpo y pisoteando su sangre. Por eso es importante inmediatamente que tú conoces una verdad de Dios, una palabra de Dios que es verdad. La palabra de Dios es verdad. La obligación, otra vez, número 30, mi obligación al acuerdo es pedir perdón. Padre, perdóname, restáurame, quiero seguir cumpliendo el acuerdo contigo. Ese es, porque es un pacto. Cuando Yeshua murió y derramó su sangre, se estableció un pacto de redención, que Él te compra con su sangre. Te compra con su sangre para que tú puedas, ¿qué? Tener derecho al Padre y tener derecho a la salvación de tu alma. Porque de eso estamos hablando. El pecado te liga al diablo, pero Yeshua, a través del sacrificio, te liga a la santidad, a la salvación, a la vida eterna. ¿Ves? Y una de las cosas, hermano, que tenemos que decidir como seguidores de Yeshua y de su palabra es: o estamos con Yeshua completamente o no estamos con Él, pero mejor decidir, ¿verdad? No puede ser que estamos con Él un poquito y un poquito con el mundo, o estamos con Él un tanto y estamos un tanto con el pecado, porque Dios dice que Él vomitará a los tibios, ¿correcto? Entonces no puede ser eso. Las promesas y votos que hablamos y no cumplimos se vuelven ataduras, y esto es corrupción. Una persona corrupta, Leti, es una persona bajo atadura. Una persona que practica cualquier nivel de corrupción es una persona atada. Está ligada a la corrupción. Está ligada a algo que causa que sea corrupto. Sí, lo que sea engañoso. Exactamente. O mentiroso. Exacto. Eso es una gente que no puede decir la verdad. Lo primero que les sale es una mentira. Sí. Quiere decir que están ligados en alma
con organización o con gente que está impuesta a mentir. O con el pecado mismo, ¿verdad? Sí, el pecado. Que tú dices, no quiero, ya no quiero. Había un canto que decía, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. O sea, yo oía que se cantaba tanto en la iglesia cada semana, es como que, ¿por qué vienes cada semana a decirle lo mismo? Ya no quiero ser igual. No ha habido ningún cambio. Y ese canto como que se estaba quemando ya en mi mente. Luego ya lo recuperé otra vez viéndolo desde el buen sentir, ¿verdad? El Señor, renuévame, cada día renuévame. Pero, pero no puedes estar pidiendo lo mismo que pediste el año pasado, de que aquí te fallé y ya quiero ser diferente. Tenemos que ir conformándonos a la imagen de Yeshua. O sea, tenemos que crecer, como decía Juan el Bautista, que Él crezca y yo mengüe. Si todavía tú eres más grande que Yeshua en ti, hay un problema. O sea, tenemos que manifestar el olor fragante de su presencia en nosotros. O sea, la carne, no puedes oler la carne. No. O sea, la carne tiene que menguar la carne. Si no mengua la carne, la carne se exalta y por eso es que te vuelve arrogante, preponderante, te vuelves hasta mentiroso y cuanta cosa, porque tú te crees que tú necesitas estar obedeciendo a Dios tanto. Yo tengo mi manera de pensar y yo hago las cosas a mi manera. Así no es. Con Dios así no es. Las palabras entonces son poderosas. Yahweh creó al mundo con las palabras que salieron de su boca. Por eso es importante que tú hablas y que tú acuerdas. Vámonos a Josué 15, Leti, 19-20. Josué 15, 19-20. ¿19 y 20? Sí. Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. ¿Ese? 20. Y el 20 dice, esto pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y esto viene a consecuencia, si lees el texto antes, los dos textos, ¿verdad? Y dice, y dijo Caleb al que atacare a Kiriat Sefer y la tomaré, verso 16, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, o sea, del primo, ¿verdad? Otoniel, el hijo y la tomó Otoniel, el hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Y esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. ¿Qué es la importancia aquí? Era matrimonio en acuerdo, si te fijas. Ajá. Él le pidió a ella esto y ella estaba de acuerdo con él en pedirlo a su padre. Y su padre se lo concedió. ¿Ves el acuerdo aquí? Sí. Y lo que estamos viendo aquí es lo que estamos leyendo en Números 30, cuando el marido y la mujer están de acuerdo. ¿Ves lo que sucede? Cuando no hay ese acuerdo, entonces hay un tira y jala. Hay un pleito, aunque no sea un pleito físico. Sí, pues mira, cuando tú ves el yugo, cuando habla del yugo desigual, no puede haber esa alianza perfecta, porque cuando tú pones yo me fijaba en el rancho donde ponían pues 2 toros o bueyes, los tenían que encontrar más o menos del mismo tamaño, sí. Porque si ponías uno grande y uno chiquito, pues se iban amolando el cuello, sí, se iban cortando, tienen que estar a la par, ¿verdad? Tampoco puedes poner un burro con un buey o un caballo con otra, o sea, tiene que ser igual
el que va a llevar el yugo, porque el sentir es el acuerdo, ¿verdad? Porque como tú dices, ahí va a haber el tire y jale, porque hay un yugo desigual. Hay un yugo desigual. No hay acuerdo. En fe, en pensar la manera como se ve el mundo ahorita. Yo tengo unas amigas que están en desacuerdo terrible con sus esposos, sobre todo algunos que las lecturas de los libros que leen y ella con la Biblia y el esposo les quiere aventar la Biblia encima y decirle, yo no creo nada de lo que tú crees, y yo le digo, ¿y por qué? ¿Por qué llegaste hasta este punto? ¿No? Pues... Porque hubo una violación del acuerdo inicial. Ajá. Como hubo una violación del acuerdo inicial, entonces ya él cree que él no está obligado a ese acuerdo. Y ahí es donde entra eso de un tipo de corrupción. La corrupción no te deja meditar en la palabra. La corrupción no te deja obedecer los mandamientos. La corrupción en tu corazón no te deja someter tu voluntad a Dios, sino que te hace someter tu voluntad a lo perverso, a lo malo, a lo que es pecado, que es transgresión de la Torah. Entonces, eso es corrupción. Cuando tú ya dejas de estar en acuerdo de lo que dijiste allí frente al ministro en este contexto del matrimonio, y entonces como ya eso ya tú lo violaste, entró la corrupción. Ahora mientes, engaña, tienes falsedad en ti, tienes un montón de mugre en la cabeza. Entonces no puedes entrar en lo mismo que está, por ejemplo, si el esposo o la esposa que te meditan en la palabra, que quieren obedecer la palabra, que quieren cumplir la palabra, los llaman fanáticos, les llaman locos y cuántas cosas le llaman, ¿verdad? ¿Ok? Entonces eso es corrupción. Vamos a Jeremías 17, 13. Lo que estamos viendo aquí, hermano, es la cuestión de vivir de una manera que estás cuidando lo que sale de tu boca. Cuidando lo que sale de tu boca. Lo que sale de tu boca debe estar de acuerdo a la palabra. Lo que sale de tu boca debe estar de acuerdo con la instrucción de Dios. No tú inventándote cosas y enseñando eso al pueblo. Jeremías 17:3 de ti. 17:3 dice así: sobre las montañas y sobre el campo todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Vamos a empezar un poquito antes, ¿verdad? El pecado de Judá escrito está con cincel, de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos sus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. En toda palabra, ellos habían violado, o sea, ellos habían en un sentido fornicado, porque habían entrado en la adoración de ídolos y habían obtenido riquezas a través de todo lo que hacían en esos cultos, ¿verdad? Porque hay gente que dice, oye, ¿por qué esa gente se hacen tan ricos y tan llenos de riquezas cuando yo estoy sirviendo a Dios, honrando a Dios, y mira cómo estoy? Pero lo que tú no sabes es que la corrupción que está en este tipo de gente no dura mucho. O sea, la corrupción dura, lo que no dura es lo que ellos obtuvieron con la corrupción. ¿Ok? Ahora, todos los que te dejan, hay un verso que dice que todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejarán a Yahweh manantial de agua viva, ¿verdad? ¿Cuál fue el que te dije? Perdón, Leti, ese no es el que quería, era el 13, aunque lo podemos acomodar ahí, pero es el 13, 17:13. Ese es el verso, no es el 3. Lo perdono, pastor. Sí. Oh Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Yahweh manantial de aguas vivas. Ese es. Ok. Entonces, yo sé que empieza desde acá del primero, pero en el 13 hay un enfoque que es de aquí donde Yeshua saca la cuestión de cuando la mujer la encuentran en adulterio y la traen a él y él empieza a escribir en el polvo, ¿verdad? Entonces yo quería traer este verso porque estaba muy interesante
de que dice, oh Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de ti serán escritos en el polvo. En otras palabras, los que estaban allí de testigos que querían apedrear a la mujer eran gente que estaban apartadas de Dios. Lo que tienen era religión, pero estaban apartados de Dios. Estaban listos para la acusación. Sí, por eso yo pienso que Yahweh le empieza a escribir todos sus pecados en el polvo. Pues que sí. ¿Ok? Pero era un principio que quería enseñar de lo que sucedió cuando la gente abandona a Dios, serán avergonzados, dice la Biblia, que serán avergonzados. El que deja a Dios será avergonzado. Así es. Ahora, en Juan 8, 4 al 8, Leti, hablando de esto mismo, de la mujer que hallaron en fornicación, Yeshua inclinando hacia el suelo, no tenemos que leer, nada más decirlo. Yeshua inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, el verso 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Después que terminó estaba escribiendo que ya le habló el primero que tenga sin pecado, tire la piedra, y todos empezaron a soltar la piedra. Sí, porque estaban ahí todavía, no se habían ido. estaba escribiendo en el polvo, como dice acá el otro. Se habían apartado de Dios. No eran gente que eran seguidores de Yeshua, si te fijas. No. Pues, siempre están buscando la manera de atraparlo. Exacto. O decir algo mal de él, ¿verdad? También vamos a leer en Juan 4:10, Leti. Juan 4:10 dice, sobre la mujer samaritana. respondió Yeshua y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces aquí estamos hablando de lo que es estar caminando en acuerdo con Dios. Él es la vida, Él es el que da el don de vida, Él es el que te limpia, Él es el que te purifica, ¿verdad? Ahora, quiero cerrar con esto, hermano. ¿Quiénes son los que se apartan de Dios y Dios se avergüenza de ellos? Los que fornican con ídolos. Dice Isaías 45:16 que Dios se apartará de ellos. Búscalo, Leti, mientras yo sigo viendo acá. ¿Isaías qué, perdón? 45:16. Okay. Ese es número 1. ¿Quiénes son los que se apartan de Dios, que Dios se avergüenza de ellos? Los arrogantes y mentirosos. Los arrogantes y mentirosos. También Dios se avergüenza de ellos. Y eso está en Proverbios 119:78. ¿Leo este? Sí, léelo, por favor. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Todos los fabricadores de imágenes. Qué bárbaros. No tengo esta cita correcta. No sé si es el Salmo 119:78. Búscalo ahí, a ver si es ahí el Salmo 119:18. Yo puse Proverbio, no hay tal cosa. Mientras yo lo busco en Proverbios, a ver si es Proverbio 19, pero tampoco tiene tantos versos así. Mira el Salmo 119:78. Ese es el número 2, hermano. Los que fabrican ídolos, los arrogantes y mentirosos. Número 3, los que aborrecen a Dios serán avergonzados. Y eso está muy claro también en Job 8:22. ¿Lo encontraste tú ahí, Leti? Salmo, ¿qué me dijiste? 119:78. Y los que aborrecen a Dios serán avergonzados. Job 8:22 y también Juan 15:23 al 25. Pero bueno, vamos a ver ahí. Tú lee ahí a ver si es ese. Sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado, pero Ese yo es. meditaré en tus mandamientos. Ese, sin causa me han calumniado. Ujú. ¿Ok? Que casi siempre tiene que ver con arrogancia y mentira. Sí. En el siguiente, los que aborrecen a Dios serán avergonzados. Job 8:23 dice así. Job 8:22, perdón. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. También los que obedecen
no obedecen la instrucción de Dios, segunda de Tesalonicenses 3:14, Leti. Los que no obedecen la instrucción, segunda de Tesalonicenses 3:14. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntáis con él para que se avergüence. Ok. También hay una cita ahí de Juan, pero vamos a seguirle por el tiempo. ¿Quiénes son, la otra pregunta es, quiénes son los que Dios los aparta de su presencia? Y esos son lo que leímos, lo leímos constante, leemos Mateo 22, 7, 21, 23, los violadores de sus mandamientos, dice, no os conozco, ¿verdad? Y también los que no dan fruto, Leti, los que no dan fruto, los aparta de su presencia, los que no dan fruto, porque el que da fruto está conectado a él, ¿verdad? Yo soy la vid y los pámpanos, ¿verdad? Y en esa serie de versos, que es Juan 15, 2 al 5 hasta el 8, dice que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Y luego en el 10 dice, permaneced en amor guardando sus mandamientos. En ese mismo contexto de la vid y los pámpanos. Entonces, algo que Dios, cuando tú obedeces a Dios, tú vas a dar fruto de esa relación. Porque una de las cosas que tú muestras a Dios cuando tú amas a Dios es lealtad. Cuando tú amas, tú muestras lealtad. Y es igual con Dios. Si tú amas su palabra, tú amas esos parámetros que Él pone para que tu alma quede caminando con Él, unido con Él en espíritu. Esa palabra te ayuda a mantenerte en esos parámetros para Él poder guiarte, ayudarte, bendecirte y todo lo que es bueno. Como oíamos esta semana a Phil Driscoll, el trompetista, que decía que este tiempo que estamos viviendo con la pandemia, con el COVID y todo eso, el principal ataque ha sido a la iglesia para que no des fruto, porque no puedes ejercer muy bien tus dones, porque no te estás congregando y el diablo viene y te engaña y empieza a poner depresión y empiezas a ver qué haces con tu vida, te dedicas a otras cosas, pero él decía, no dejes de ofrecerle tu don a Dios porque Dios te va a usar. En donde estás vas a poder seguir sirviendo como cuerpo de Cristo. Hay muchas maneras de servirle. Y en estos tiempos que hemos visto hermanos en necesidad, yo he visto la movilización del cuerpo de Mashiach, ¿verdad? Unos enviando ofrendas, otros llevando comidas. Y esa es una manera que tú sigues sacando los dones que están en ti, ¿verdad? Porque el que no lleva fruto, que no sirve, ¿verdad? No sirve. Entonces, yo veía eso y pensaba, si es verdad, ha sido un ataque, pero cuando lo reconoces, tú dices, no voy a parar, vamos a grabar, vamos a hablar, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, a servir. Siempre vas a tener algo que hacer y que dar la mano a alguien que está en una necesidad. No podemos parar, no podemos permitir que el diablo gane ventaja. Y simplemente leyendo el último versículo de la Biblia, yo creo que ahí te das cuenta que ahí te llenas de esperanza, ¿verdad? Cuando dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Yeshua, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Este último capítulo te dice el final de todo, que Yeshua es el vencedor. O sea, nada nos va a derrotar. Nada, yo estoy no con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que tenemos que llenarnos de ese empeño, de ese anhelo de servir y de ser padres y madres para los que no tienen y traerlos y abrazarlos en la fe desde la manera que tú los puedas alcanzar, sea una manera digital, una manera por teléfono, o tu vecino si lo puedes alcanzar. No te puedes quedar sentado, no, pues aquí nos tienen encerrados.
ora por tus vecinos. Si ya le conoces el nombre y bueno, sabes algo, Padre, oro por mis vecinos que tienen esta situación. Ayúdame a ser de luz en medio de tinieblas, ayúdame a ser de bendición en este barrio, en este área donde yo vivo, Señor. No puedo ir muy lejos, no nos reunimos, pero Padre, yo puedo ser de bendición a mi vecino al estar orando por él o ella, pensar que si lo veo en necesidad, cómo yo puedo dar testimonio de que tú vives en mí, dándole una ayuda, como Dios te indique, ¿verdad? Dios te da discernimiento de todo y Él te indica cómo ser de bendición o cómo usar tu don, ¿verdad? Y de eso se trata, hermano, porque lo que Dios quiere es que tú estés en acuerdo con Él, que tu alma esté en acuerdo con Él. Recuerden, la ley del acuerdo quiere decir que ciertos requisitos tienen que ser cumplidos por acuerdo legal. Eso incluye entendiendo la naturaleza del acuerdo y acordando de hacer o no hacer ciertas cosas. Y hermano, este libro también es un libro legal. Amén. ¿Ok? Lo dejo con esta bendición. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y te llene de su shalom, de su paz. Dios me los bendiga, hermanos. Shabbat shalom. Hasta la próxima. Amén. Shalom.